Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desenterramos los secretos que el mundo oculta. ¿Cómo están todos hoy? Espero que listos y preparados, porque el chismecito que les traigo hoy es de los que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, nuestra querida actriz turca, y un rumor que ha estado circulando como la pólvora: Demet rompió a Can Yaman. Uf. Sé que muchos están pensando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y es por eso que estoy aquí, para desmenuzar toda la historia, analizar los hechos y separar la verdad de la ficción. Les prometo que al final de este vídeo, tendrán una perspectiva mucho más clara de lo que realmente sucedió. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Aquí encontrarán las noticias más frescas del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho chismecito jugoso como el que vamos a destapar hoy. Así que hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y sigan la pista conmigo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Demet y Can. Dos nombres que juntos encendieron la pantalla en Erkenci, una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Su química era palpable, la pasión saltaba a través de la pantalla, y por supuesto, los fans enloquecieron, esperando que ese amor traspasara la ficción y se hiciera realidad en la vida real. ¿Se acuerdan de la locura que se desató? Fotos juntos, viajes, miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Pero amigos míos, la realidad a veces es mucho más complicada que la ficción. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El rumor de que Demet rompió a Can, es decir, que ella fue la que terminó la relación, ha estado presente desde hace años. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Qué evidencia existe? ¿Y por qué nadie nos ha contado la verdad completa? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de que Demet y Can fueran pareja. Ni ellos ni sus representantes nunca salieron a decir sí, estamos juntos. Todo se basó en especulaciones, interpretaciones de sus interacciones públicas y, por supuesto, los deseos fervientes de los fans. Sin embargo, la falta de confirmación no impidió que se crearan dos bandos, los que creían fervientemente en su amor, y los que pensaban que todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie. Ahora bien, volviendo al tema central, Demet rompió a Can. La versión más extendida y la que alimenta este rumor es que Demet decidió poner fin a la relación, supuestamente porque no estaba de acuerdo con el estilo de vida de Can, su fama de mujeriego y su comportamiento un tanto, como decirlo, libre. Digamos que Can, en ese momento, tenía una reputación de galán irresistible que no se comprometía fácilmente. Se decía que su vida era una constante sucesión de fiestas, conquistas y viajes, un ritmo que quizás no encajaba con las expectativas de Demet, quien, aunque joven y exitosa, parecía buscar algo más estable y duradero. Otra versión, un poco más sutil, sugiere que Demet se sintió abrumada por la presión mediática y la constante vigilancia de los fans. La atención era tan intensa que cualquier movimiento era analizado al milímetro, y esto, al parecer, le generó mucha ansiedad y estrés. Imagínense la situación: cada salida, cada mirada, cada comentario, todo era objeto de escrutinio público. No podían ni siquiera tomarse un café sin que los paparazzi los persiguieran y las redes sociales estallaran en especulaciones. En ese contexto, una relación que ya era complicada de por sí, se volvió insostenible. Demet, según esta teoría, simplemente necesitaba espacio y privacidad para poder respirar y tomar sus propias decisiones sin la constante presión externa. Pero, ojo, también hay que considerar el factor profesional. Erkenci fue un fenómeno global, y ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Esto significó una agenda llena de compromisos, viajes constantes, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Quizás simplemente no hubo tiempo ni energía para cultivar una relación seria. Ambos estaban en la cima de sus carreras, recibiendo ofertas de trabajo por todas partes y tratando de consolidar su posición en la industria. Una relación, en ese momento, podría haber sido un obstáculo en lugar de un apoyo. Y aquí es donde entra la parte que nadie te cuenta. Detrás de las cámaras, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de tensiones en el set eran constantes. Se decía que Demet y Can tenían fuertes discusiones, que sus egos chocaban,
y que la presión del éxito estaba afectando su relación laboral. Algunos incluso afirmaban que Khan tenía un comportamiento difícil y exigente, lo que generaba fricciones con todo el equipo de producción. Imaginen el ambiente, largas jornadas de rodaje, estrés, diferencias creativas, todo esto podía contribuir a crear un clima tenso y conflictivo entre los protagonistas. Además, no hay que olvidar que Erkenci-Kuş era una serie de comedia romántica, lo que implicaba escenas íntimas y apasionadas entre Demet y Khan. Aunque eran actores profesionales, estas escenas podían generar cierta incomodidad o celos, especialmente si existían sentimientos reales entre ellos. La línea entre la ficción y la realidad podía volverse muy delgada, y esto, inevitablemente, afectaba su relación personal. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, alimentadas por fuentes anónimas y chismes de pasillo. Pero la realidad es que después de Erkenci-Kuş, Demet y Khan no volvieron a trabajar juntos, y su relación se enfrió. No hubo declaraciones públicas sobre el tema, y ambos siguieron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos en la actuación, participando en series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, que la consolidaron como una de las actrices más populares de Turquía. Khan, por su parte, se dedicó a proyectos internacionales, consolidando su carrera en Europa con participaciones en series como Sandokan y Viola come il mare. Lo que sí es cierto es que la ruptura, sea cual sea la razón, afectó a ambos. Se notaba una cierta incomodidad cuando se les preguntaba por el otro en entrevistas, y evitaban hablar del tema en la medida de lo posible. Los fans, por supuesto, sufrieron mucho y hasta el día de hoy, siguen esperando una reconciliación que probablemente nunca llegará. La esperanza muere al último, dicen, pero en este caso, parece que la herida es demasiado profunda para sanar. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿fue Demet la que rompió el corazón de Khan? Si analizamos los hechos con detenimiento, no podemos llegar a una conclusión definitiva. Es posible que Demet haya sido la que tomó la iniciativa de terminar la relación, pero también es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que no estaban hechos el uno para el otro. Quizás la presión mediática, las diferencias de estilo de vida, las tensiones profesionales o la falta de tiempo hayan sido factores determinantes en su separación. También es importante considerar la personalidad de ambos actores. Demet, aunque extrovertida y carismática, siempre ha mantenido un perfil más reservado y discreto que Khan. Él, por su parte, es conocido por su espontaneidad, su energía y su pasión por la vida. Estas diferencias de personalidad podrían haber generado conflictos y dificultades en su relación. Entonces, ¿cuál es la verdad impactante que nadie te cuenta? La verdad es que no hay una verdad única y absoluta. La relación entre Demet y Khan fue compleja, llena de altibajos, presión mediática, y posiblemente diferencias irreconciliables. Quizás Demet sí decidió poner fin a la relación, pero no podemos saber con certeza los motivos reales. Quizás fue una combinación de factores, o quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo importante es recordar que son seres humanos, con sentimientos y vidas privadas, y que merecen respeto. Juzgar sus decisiones basándonos en especulaciones y chismes no es justo ni constructivo. En lugar de buscar culpables, deberíamos centrarnos en celebrar su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de eso, ambos han seguido adelante. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, y Khan encontró el amor en la periodista italiana Diletta Leotta, aunque también esa relación llegó a su fin. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en seguir construyendo sus propios caminos, y eso es lo que realmente importa. Han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Además, es importante destacar que tanto Demet como Khan han utilizado su fama y su influencia para apoyar diversas causas benéficas y sociales. Demet ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama y la importancia de la educación para las niñas, mientras que Khan ha colaborado con organizaciones que ayudan a niños necesitados y promueven la protección del medio ambiente. Esto demuestra que ambos son personas comprometidas con el bienestar de la sociedad y que utilizan su plataforma para hacer el bien. Así que, mis queridos detectives, llegamos al final de nuestra investigación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet y Khan, y que hayan podido formar su propia opinión sobre lo que realmente sucedió. Recuerden que la verdad no siempre es blanca o negra, y que a veces, las cosas son mucho más grises de lo que parecen. En resumen, hoy exploramos la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman,
analizando el rumor de que Demet rompió a Khan y las posibles razones detrás de su separación. Destacamos la falta de confirmación oficial de su noviazgo, la presión mediática, las tensiones profesionales y la importancia de respetar su privacidad. La verdad impactante es que la realidad es multifacética y no siempre se ajusta a las narrativas simplistas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet rompió a Khan? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? Los leo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, detectives. Hasta la próxima.